Lárgate de mi casa. Prefiero tener al perro de tu hermana que si tiene dinero que a un inútil como tú, dijo mi padre con desprecio. Mi nombre es Alfredo, y todo comenzó en una casa donde el amor familiar era un lujo que yo nunca conocí. Mis padres, José y Alba, y mi hermana mayor, Tatiana, me trataban como si fuera una carga, un estorbo, un error que nunca debí cometer. Desde que tengo memoria, fui el blanco de sus burlas, sus desprecios y sus humillaciones. Pero lo que ellos no sabían es que dentro de mí ardía una chispa, una furia silenciosa que un día los haría arrepentirse de todo lo que me hicieron. Crecí en una casa modesta en un barrio obrero. No éramos ricos, pero tampoco vivíamos en la miseria. Mi padre, José, trabajaba como vigilante de seguridad, y mi madre, Alba, se dedicaba a cuidar la casa, aunque cuidar es una palabra generosa. La mayor parte del tiempo se la pasaba viendo telenovelas o chismeando con las vecinas. Mi hermana Tatiana, que era mayor que yo, era la reina de la casa. A los 18 años empezó a trabajar como asistente administrativa en una empresa de logística, y desde ese momento, mis padres la trataron como si fuera una diosa. ¿Ves, Alfredo? Tatiana sí es alguien en esta vida. Ella trae dinero a la casa, no como tú, que no sirves para nada, me decía mi padre casi a diario. Yo apenas tenía 16 años cuando esas palabras comenzaron a grabarse en mi cabeza. No era solo que Tatiana tuviera un trabajo. Era que mis padres y ella parecían disfrutar haciéndome sentir menos. Desde pequeño, me obligaban a hacer todas las tareas de la casa, lavar los platos, barrer, trapear, limpiar los baños, lavar la ropa. Si algo no estaba perfecto, venía el regaño. Mira cómo limpias, inútil. Esto no sirve, hazlo de nuevo, gritaba mi madre mientras señalaba una mancha invisible en el suelo. Tatiana, por su parte, se reía desde el sofá, con su celular en la mano, diciendo cosas como, Alfredo, apúrate, que no quiero oler tu mugre cuando llegue del trabajo. Y mis padres nunca decían nada. Al contrario, si yo me quejaba, mi padre me miraba con desprecio y decía, tu hermana paga las cuentas, así que cállate y haz lo que te dicen. No voy a mentir, al principio lo aceptaba. Pensaba que era normal, que así eran las familias. Creía que si me esforzaba lo suficiente, algún día mis padres me mirarían con el mismo orgullo que miraban a Tatiana. Pero con el tiempo, me di cuenta de que eso nunca iba a pasar. No importaba cuánto limpiara, cuánto me esforzara en la escuela o cuánto intentara complacerlos. Para ellos, yo siempre sería el parásito, el inútil, el perdedor. Y esas palabras se clavaban como cuchillos. A los 18 años, cuando terminé el colegio, las cosas empeoraron. Tatiana ya tenía un mejor puesto en su empresa, algo así como supervisora, y se lucía como si fuera la dueña del mundo. Mis padres no paraban de alabarla. Mira a tu hermana, Alfredo. Ella sí sabe cómo salir adelante. ¿Y tú? ¿Qué has hecho con tu vida?, me decía mi padre, con una cerveza en la mano, mientras yo fregaba los platos de la cena. Yo no tenía trabajo, no porque no quisiera, sino porque mis padres nunca me dieron la oportunidad de buscar uno. Tú te quedas en la casa, alguien tiene que limpiar, decía mi madre. Y Tatiana, con una sonrisa cruel, añadía, sí, Alfredo, ese es tu lugar. Eres bueno para los trapeadores, no para los negocios. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. No fue tristeza, no fue dolor. Fue rabia. Una rabia profunda, ardiente, que me consumía por dentro. Estaba harto de ser el esclavo de la casa, harto de las burlas, harto de que me trataran como si no valiera nada. Fue entonces cuando tomé una decisión, no solo iba a salir de esa casa, sino que iba a hacer que se arrepintieran de cada palabra, cada desprecio, cada humillación. Quería que un día me miraran y se dieran cuenta de que el parásito era más grande que todos ellos juntos. Y para eso, necesitaba dinero. Mucho dinero. No fue fácil. No tenía experiencia, no tenía contactos, no tenía nada más que mi determinación. Pero había algo que mis padres y Tatiana nunca notaron: yo era listo. En la escuela siempre saqué buenas notas, aunque nunca me lo reconocieron. Me encantaba leer, aprender, y sobre todo, me fascinaba entender cómo funcionaban las cosas, los negocios, el dinero, las oportunidades. Mientras fregaba pisos y lavaba platos, mi mente estaba en otra parte, planeando, soñando, buscando una salida.
Empecé a estudiar por mi cuenta. En la biblioteca pública, pasaba horas leyendo libros de finanzas, negocios y tecnología. Descubrí el mundo de las inversiones y el comercio electrónico. No tenía dinero para invertir, pero tenía tiempo y una computadora vieja que apenas funcionaba. Con ella, comencé a aprender sobre cómo comprar y vender acciones y otros activos. Me uní a foros en línea, leí todo lo que pude y poco a poco, empecé a entender cómo funcionaba el dinero. Mi primer movimiento fue pequeño. Conseguí un trabajo de medio tiempo en una tienda de conveniencia, a escondidas de mi familia. Mentí diciendo que iba a estudiar con amigos, pero en realidad trabajaba turnos de noche para ahorrar cada centavo. Con mis primeros $200, invertí en acciones, y también empecé a comprar productos a un precio bajo, y venderlos más caro. Fue un riesgo enorme, pero investigué tanto que confié en mi instinto. Un mes después, esa inversión se triplicó. No era mucho, pero fue el comienzo. Ese pequeño éxito me dio la confianza para seguir. Durante los siguientes 3 años, mientras seguía siendo el esclavo de la casa, trabajé en secreto. Invertía cada centavo que ganaba, aprendía de mis errores y reinvertía las ganancias. Descubrí que tenía un talento natural para leer el mercado, para anticipar tendencias. Mientras Tatiana se jactaba de su sueldo y mis padres me trataban como basura, yo estaba construyendo un imperio en las sombras. Nadie lo sabía, ni siquiera mis amigos más cercanos. Quería que el día que todo saliera a la luz, fuera una sorpresa que los dejara sin palabras. A los 21 años, mi cuenta bancaria tenía más dinero del que mis padres y mi hermana habían visto nunca. No fue suerte, fue trabajo duro, noches sin dormir, y una obsesión por demostrarles a todos que se equivocaron conmigo. Pero no solo quería dinero. Quería justicia. Quería que mi familia sintiera el mismo dolor que me hicieron sentir a mí. Así que ideé un plan, uno que los humillaría de la misma forma en que ellos me habían humillado. El primer paso fue comprar una parte de la empresa donde trabajaba Tatiana. No fue fácil. Tuve que mover contactos, hablar con inversionistas y usar una buena parte de mi capital. Pero lo logré. Compré un porcentaje significativo de la empresa de logística donde Tatiana era supervisora, lo suficiente para convertirme en socio y tener poder de decisión. No le dije a nadie, ni siquiera a ella. Quería que lo descubriera de la peor manera posible. El día que todo cambió, llegué a casa después de cerrar el trato con la empresa. Estaba listo para irme, para dejar atrás esa casa llena de desprecios. Pero antes, quería que vieran quién era yo ahora. No esperaba lo que pasó después, pero fue el momento perfecto para ejecutar mi venganza. Entré a la casa y vi a Tatiana en mi habitación, sacando mis cosas como si fueran basura. Mis libros, mi ropa, mis pocas pertenencias estaban amontonadas en una esquina. ¿Qué haces?, le pregunté, intentando mantener la calma. Ella ni siquiera me miró. Necesito esta habitación para mi nuevo hámster, dijo con una risita, como si fuera lo más normal del mundo. ¿Un hámster? ¿En serio?, respondí, incrédulo. Ella se dio la vuelta, con esa mirada de superioridad que tanto odiaba, y dijo, sí, Alfredo. Yo pago las cuentas aquí, así que esta habitación es mía. Tú no sirves para nada, así que lárgate. No pude contenerme. Esa es mi habitación, Tatiana. No puedes echarme así. Pero antes de que pudiera decir más, mi padre entró como un toro furioso. Tu hermana manda aquí, Alfredo. Se hace lo que ella diga, gritó. Y entonces, sin previo aviso, me escupió en la cara. Sentí el impacto húmedo en mi mejilla, y el mundo se detuvo por un segundo. Lárgate, parásito, continuó, mientras empezaba a tirar mi ropa por la ventana que daba a la calle. Tu hermana necesita esta habitación para su nueva mascota. Ella sí tiene dinero, no como tú, que eres un perdedor. Me limpié la cara con la manga, y en lugar de enojarme, sonreí. Había esperado este momento por años. Está bien, me iré, dije con calma, mientras sacaba mi celular. Pero antes, déjame mostrarte algo. Abrí la aplicación del banco y giré la pantalla hacia mi padre. Sus ojos se abrieron como platos cuando vio el saldo, $900.000. Tatiana, que estaba detrás de él, se acercó y dejó escapar un grito ahogado. ¿Qué
¿Qué es esto?, balbuceó mi padre. Eso, dije con una sonrisa burlona, es más dinero del que tú y tu querida hija han visto en su vida. ¿Quién es el perdedor ahora, papá? Apuesto a que nunca has tenido ni una cuarta parte de esto, porque tú sí eres un fracasado. El silencio fue ensordecedor. Mi padre intentó hablar, pero solo salieron balbuceos. Tatiana corrió a la ventana, como si recoger mi ropa de la calle pudiera arreglar lo que acababa de pasar. Mis padres comenzaron a disculparse, a decir que no querían que me fuera, que éramos familia. Pero yo ya no los escuchaba. Me largo, dije, y espero que no les haga falta. Agarré mi mochila, di media vuelta y salí de esa casa para siempre. Salí de esa casa con la cabeza en alto, dejando atrás a mi padre, José, con la boca abierta, y a mi hermana, Tatiana, recogiendo mi ropa desperdigada en la calle como si eso pudiera borrar la humillación que acababan de recibir. Mi madre, Alba, ni siquiera se atrevió a salir de la cocina, pero estoy seguro de que escuchó todo. No miré atrás. No quería ver sus caras de arrepentimiento fingido, sus intentos torpes de retenerme con palabras vacías sobre la familia. Había pasado 3 años planeando este momento, y ahora, por primera vez en mi vida, me sentía libre. Caminé por el barrio con mi mochila al hombro, sintiendo el aire fresco en la cara. El escupitajo de mi padre ya no estaba en mi piel, pero la rabia seguía ardiendo en mi pecho. No era suficiente con haberles mostrado el dinero. Quería que sintieran el mismo desprecio que me hicieron tragar durante años. Quería que Tatiana, la reina intocable, cayera de su pedestal. Y quería que mis padres se dieran cuenta de que, sin su parásito, no eran nada. Lo primero que hice fue buscar un lugar donde vivir. No quería cualquier departamento cutre como el que mis padres alquilaban. Quería algo que gritara éxito, algo que, si alguna vez lo veían, les recordara lo que nunca tendrían. Con mis $900.000, podía permitírmelo. Después de un par de días en un hotel, encontré una casa en una zona residencial exclusiva, a las afueras de la ciudad. Era enorme, 4 habitaciones, 3 baños, un jardín con piscina y un garaje para 2 autos. La renta era alta, pero no me importó. Firmé el contrato sin dudarlo y me mudé esa misma semana. Entrar a esa casa fue como cruzar un portal a otra vida. Todo era nuevo, limpio, brillante. Los pisos de mármol relucían bajo la luz del sol que entraba por los ventanales. La cocina tenía electrodomésticos que mis padres ni siquiera soñarían con tener. ¿Y la piscina? Dios, la piscina era mi parte favorita. Me senté en el borde, con los pies en el agua, y por primera vez en mucho tiempo, sonreí de verdad. Pero no podía quedarme allí, regodeándome en mi nueva vida. Tenía un plan que seguir, y el siguiente paso era Tatiana. Ella se creía la reina de su empresa, la que pagaba las cuentas y mandaba en la casa. Pero lo que no sabía era que yo ahora era su jefe, o al menos, uno de ellos. Cuando compré el 45% de las acciones de la empresa donde trabajaba, me aseguré de tener suficiente influencia para tomar decisiones importantes. No era el dueño total, pero como socio inversionista, mi voz pesaba. Y estaba listo para usarla. 3 días después de mudarme, me preparé para ir a la empresa. Me puse un traje que había comprado especialmente para la ocasión, oscuro, impecable, con una camisa blanca que parecía sacada de una película. Me miré al espejo y apenas reconocí al tipo que me devolvía la mirada. No era el Alfredo que fregaba pisos y soportaba insultos. Era alguien nuevo, alguien poderoso. Alguien que estaba a punto de cambiar las reglas del juego. Llegué a la empresa en un auto de lujo, que daba la impresión de que pertenecía a alguien importante. La recepcionista me miró con curiosidad cuando dije que tenía una reunión con los socios. Soy Alfredo Guzmán, dije con calma, entregándole mi identificación. Ella revisó algo en su computadora, asintió y me indicó que subiera al 5.º piso. Mientras el ascensor subía, sentí una mezcla de nervios y emoción. Había imaginado este momento tantas veces que casi podía recitarlo de memoria. La reunión empezó con temas aburridos, reportes de ventas, problemas con proveedores, planes de expansión. Yo escuchaba con atención, tomando notas en mi libreta, pero mi mente estaba en otro lado. Había pedido específicamente que Tatiana estuviera presente en esta reunión, bajo el pretexto de que necesitábamos la perspectiva de los supervisores.
Los socios no cuestionaron mi solicitud. Después de todo, era un inversionista nuevo, y querían complacerme. Cuando la puerta se abrió y Tatiana entró, casi me echó a reír. Su cara era un poema. Llevaba su típico uniforme de trabajo, una blusa azul con el logo de la empresa y una falda negra. Su cabello estaba recogido en un moño apretado, y tenía esa expresión de superioridad que también conocía. Pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, su mundo se derrumbó. Palideció, como si hubiera visto un fantasma. Sus manos temblaron mientras sostenía una carpeta, y por un segundo, pensé que se iba a desmayar. Buenas tardes, señorita Guzmán, dije con una voz calmada, pero cargada de sarcasmo. Por favor, tome asiento. Los otros socios la miraron, esperando que obedeciera. Tatiana se sentó lentamente, sin apartar la vista de mí. Podía ver las preguntas girando en su cabeza. ¿Qué hace Alfredo aquí? ¿Por qué está vestido así? ¿Qué está pasando? La reunión continuó, pero Tatiana apenas participó. Respondía con monosílabos, claramente desconcertada. Yo, por otro lado, hablaba con confianza, haciendo preguntas sobre los números y sugiriendo cambios en las operaciones. Los socios parecían impresionados, y eso me dio aún más seguridad. Finalmente, llegamos al punto que yo había estado esperando, el recorte de personal. Comencé diciendo, como nuevo socio, he revisado los reportes de desempeño del personal, y creo que hay áreas donde podemos ser más eficientes. Propongo un recorte selectivo para optimizar recursos. Los socios asintieron, interesados. Saqué una lista que había preparado, con un solo nombre, Tatiana Guzmán. Por ejemplo, continué, la señorita Guzmán, supervisora del área administrativa, ha mostrado un desempeño, digamos, cuestionable. Creo que su salida sería lo mejor para la empresa. El silencio en la sala fue absoluto. Tatiana me miró con los ojos desorbitados, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando, y luego finalmente dijo, «Esto es ridículo», gritó, poniéndose de pie. «No pueden despedirme. Soy una de las mejores empleadas aquí. Alfredo, dime qué está pasando. ¿Qué haces aquí?» Su voz estaba llena de pánico, y eso me dio una satisfacción que no puedo describir. Me recosté en mi silla, cruzando los brazos. Solo estoy haciendo mi trabajo, Tatiana. Como socio de esta empresa, tengo derecho a tomar decisiones. Y mi decisión es que tú ya no encajas aquí. Ella empezó a balbucear, mirando a los otros socios en busca de apoyo. Pero ellos evitaron su mirada, incómodos. Sabían que mi inversión era importante, y no iban a contradecirme por una supervisora. Tatiana se giró hacia mí, con lágrimas en los ojos. Por favor, Alfredo, no hagas esto. Este trabajo es todo para mí. Pago las cuentas de la casa, mantengo a papá y mamá. No puedes hacerme esto. Me reí. No pude evitarlo. ¿No puedo? ¿Como tú no podías echarme de mi habitación para dársela a un hámster? ¿Cómo no podías tratarme como basura todos estos años? Lo siento, Tatiana, pero el mundo da vueltas. Me puse de pie y señalé la puerta. Recoge tus cosas y vete. Seguridad te escoltará si es necesario. Tatiana intentó hacer un escándalo, gritando que no era justo, que iba a demandar, pero los socios llamaron a seguridad. 2 guardias entraron y la sacaron de la sala, mientras ella lloraba y pataleaba. La última imagen que tengo de ella es su cara roja, llena de lágrimas, mirándome con una mezcla de odio y desesperación. Y yo solo sonreí. Esa noche, mientras nadaba en mi piscina, recibí una llamada de mi padre. No quería contestar, pero la curiosidad me ganó. ¿Qué hiciste, Alfredo?, gritó al otro lado de la línea. Tatiana está destruida. La despidieron por tu culpa. Ella pagaba todo en esta casa. ¿Cómo vamos a vivir ahora? Su voz estaba llena de rabia, pero también de miedo. Y eso me encantó. ¿Saben qué, papá?, respondí con calma. Ese no es mi problema. Durante años me trataron como un parásito, y ahora que Tatiana no tiene su trono, vienen a llorarme. ¿Quieren dinero? Búsquenlo ustedes. Porque yo no les debo nada. Antes de que pudiera responder, colgué.
Apagué el celular y me tiré al agua, dejando que el frescor de la piscina se llevara cualquier rastro de culpa. Los días siguientes fueron tranquilos. Me dediqué a disfrutar de mi nueva vida, compré muebles para la casa, y hasta contraté a una señora para que limpiara un par de veces por semana. No porque no pudiera hacerlo yo, sino porque ya no quería volver a tocar un trapeador en mi vida. Seguía invirtiendo, haciendo crecer mi dinero, y manteniendo mi participación en logística veloz. Todo iba según el plan. Pero 2 meses después, las cosas dieron un giro que no esperaba, aunque, si soy honesto, lo deseaba en secreto. Una mañana, mientras tomaba café en mi terraza, sonó el timbre. Miré por la cámara de seguridad y allí estaban, José, Alba y Tatiana, parados frente a mi puerta, con maletas en las manos y caras de derrota. No pude evitar sonreír. El destino me estaba dando la oportunidad perfecta para cerrar este capítulo de mi vida. Abrí la puerta, apoyándome en el marco con una taza de café en la mano. ¿Qué quieren?, pregunté, como si no supiera la respuesta. Mi padre dio un paso adelante, con la cabeza baja. Alfredo, hijo, nos desalojaron. No pudimos pagar la renta. No tenemos a dónde ir. Por favor, déjanos quedarte aquí. Somos tu familia. Miré a Tatiana, que evitaba mis ojos, y a mi madre, que murmuraba algo sobre lo mucho que me quería. Era patético, pero también era justo. Perfecto. Está bien, dije lentamente, viendo cómo sus caras se iluminaban con esperanza. Pueden quedarse, pero primero, hay que limpiar. Quiero esta casa impecable, pisos, baños, platos, piscina, todo. Cuando terminen, hablamos. No lo dudaron. Entraron con las manos temblando de gratitud, agarrando los trapeadores y los productos de limpieza que les señalé. Mientras ellos fregaban y sudaban, yo me senté en el sofá, viendo una película y comiéndome un sándwich. De vez en cuando, pasaba por donde estaban y decía cosas como, ojo con las esquinas, papá, que no quiero mugre. Oh, vas, Tatiana. Limpia bien, que los parásitos no sirven para nada. Sus caras eran un espectáculo, una mezcla de vergüenza y desesperación que valía más que cualquier dinero. Cuando terminaron, horas después, mi padre se acercó, limpiándose el sudor de la frente. Ya está, Alfredo. Todo limpio. Ahora, podemos traer nuestras cosas. Sonreí y negué con la cabeza. No, papá. Nadie se queda aquí. Después de todo lo que me hicieron, ¿creen que les voy a dar un techo? Esto fue solo una lección. Lárguense. Sus rostros se descompusieron. Tatiana empezó a gritar, mi madre lloró, y mi padre intentó acercarse a mí, pero yo ya había llamado a la policía. Cuando abrí la puerta, 3 oficiales estaban esperando. Sáquenlos, dije. Ellos rogaron, suplicaron, diciendo que les había prometido, que no tenían a dónde ir. Pero yo solo me reí. El mundo da vueltas, repetí, mientras los agentes los empujaban hacia la calle. Cerré la puerta y volví a mi vida. No supe más de ellos, y no me importa. Algunos dicen que están viviendo en un albergue, otros que Tatiana encontró un empleo mediocre en una tienda. Pero para mí, eso ya no es mi problema. Soy libre, y por fin, el parásito ganó. Suscríbete para más historias diarias. Si te gustó, darle like y suscríbete.